buenos días, Panamá. Hoy es viernes 15 de julio. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que empezamos, pues, anunciando esta puesta en marcha de la mesa del diálogo. Ayer el propio presidente de la República, Laurentino Cortizo, le dio pues, inicio a esta mesa, esta ventana de oportunidad para pues, que todo el mundo pues, vaya a exponer. Desde Santiago la respuesta fue que no iban a ir. Vamos a ver cómo se logra enrumbar el país en un momento en que ya hay escasez de muchos productos en Ciudad Capital, hay escasez en Chiriquí y que las protestas siguen. Acaban de escuchar qué va a pasar con los 9 buglés en este momento. En un momento en que la incertidumbre llega a Italia. Renunció su primer ministro Mario Draghi, el presidente italiano no le aceptó la renuncia. Esto también en un momento en el cual pues, la inflación se está comiendo a la Argentina. 64% es lo que han crecido los precios en el primer semestre del año 2022. En un momento también en el que, ¿qué va a pasar en esta gira? Y sobre todo ese encuentro de Joe Biden en Arabia Saudita, pues, del cual depende todo lo que va a ser el suministro de petróleo, pues, en un momento también, y de gas, en un momento también en el que Alemania pues, y Europa ya han anunciado que este será un invierno bien frío debido a esta escasez. Yo quiero, pues, al igual que todo el equipo de noticias, pues, enviarle nuestro más sentido pésame a los deudos de Guillermo Rodríguez, Gui, quien hizo por mucho tiempo la sección de farándula, tanto en este noticiero como en el noticiero Mediodía. Pues, aquí un excelente muchacho, un periodista completo, un hombre pues, agradable. Yo creo que deja un gran vacío a quienes le conocimos. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia conocida en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Viernes, la cintura del mes, 15 de julio. De muchas cosas que contarles. Algunas de que nos indican a nosotros lo complejo de la situación en el mundo, en Panamá, y en la que requerimos actuar con un sentido de prudencia y de capacidad de entender lo que está ocurriendo. Pero antes que nada, Fernando, tengo aquí conmigo, a ver, maestro, si me ayuda aquí, este libro, se lo recomiendo, Think Again. No sé si la versión está en español. No sé, creo que no. Es un libro nuevo. Adam Grant. ¿Qué es este libro? ¿De qué habla? ¿Quién es el autor? El profesor Adam Grant. Es un hombre que estudió su BS, Bachelor Science en la Universidad de Harvard. Hizo su PhD en Michigan. Es actualmente profesor de la Escuela de Negocios más vieja y más importante, una de las más importantes del mundo, si no la más importante, la Escuela de Wharton, Pensilvania. En Pensilvania. La Escuela de Negocios que está en la Universidad de Pensilvania. Panamá tiene algunos egresados ahí, creo que Ernesto Pérez Valladares. Nuestro amigo Ernesto Pérez Valladares se graduó en Wharton. Wharton es, si no la mejor escuela, una de las mejores escuelas del mundo en materia de negocios y finanzas. Ahí se graduó el expresidente Pérez Valladares. Bueno, este hombre es el profesor. ¿Qué es lo que él plantea en el fondo de esto? Normalmente nosotros definimos la inteligencia, Fernando, como esa capacidad de pensar y de aprender. O sea, usted es un hombre inteligente, un hombre que piensa, que tiene la capacidad, que sabe matemáticas, sabe. Pero en un mundo cambiante hay una cosa nueva, que es la necesidad de repensar y de desaprender lo que ya usted aprendió por los nuevos paradigmas. Claro. En un mundo como este, con esta complejidad, ¿usted se había imaginado, estimados radioescuchas y televidentes, la complejidad del mundo en general? ¿Ustedes habían visto un mundo tan complicado, Fernando, como el de hoy, pero tan rico para entenderlo, comprenderlo y saber cuál es el camino? ¿Usted ha visto la situación de Panamá? La situación de Panamá
Es una situación de las más interesantes del mundo. Una de las más interesantes del mundo. Este es un país que el entendimiento que tienen la mayoría de los panameños, y no estoy hablando de los panameños trabajadores o campesinos, no, los panameños de mayor formación, es que no se dan cuenta de que el país que tienen, o el papel del país que tienen, nosotros, los que por alguna razón tuvimos que trabajar en la recuperación del canal, aprendimos el concepto que tiene el mundo de Panamá, porque para el mundo Panamá es el canal. Sí. ¿Y por qué? Porque nosotros somos cinturas que unen dos océanos importantísimos. Entonces, el mundo ha cambiado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Repensar. Pero nos enfrentamos a un problema, que es el problema de las redes sociales, en donde lo que menos se hace ahí es pensar. Es la primera ocurrencia que se le viene a la cabeza, se la escriben, y usted se encuentra en Panamá, en el mundo, esto no solamente nosotros, en Estados Unidos, en Francia, la primera atorrancia que se le ocurra a alguien lo escribe, o información que es desinformación. Hemos incluso acuñado una cosa que se llama fake news. No existe tal cosa como un fake news, no debería existir. Las noticias tienen que ser ciertas, no falsas, porque falsa es un bochinche. En mi pueblo... Ni siquiera un bochinche, una falsa es una mentira. Un bochinche Bueno, es una verdad que se dice como mentira. Un bochinche siempre tiene un componente importante de mentira. Si no fuera una información. Entonces, creo, le recomiendo este libro. Se lo pongo aquí de nuevo. Think Again, del profesor Adam Grant. Estoy terminado de leer. Cuando termine se lo voy a prestar prestando, porque yo soy de los que piensa que dar o llevarse un libro, eso no es. El conocimiento hay que esparcirlo. ¿Y por qué yo le traigo ese libro en este momento? Lo estoy terminando, no estoy terminado, estoy un tercio del libro. Interesante lo que plantea el profesor Grant. Pero yo quiero traerlo, porque fíjese lo que está pasando en el mundo rápidamente. Porque fíjese, hemos escuchado, Fernando, durante estos días aquí en Panamá, cualquier cantidad de cosas. Ahora le voy a comentar algunas, las que más me han llamado la atención. En Italia, Fernando comenzó por ahí. Dimite, presenta su renuncia, Draghi. el presidente Mario Draghi. ¿Pero por qué él dimite? Porque su movimiento 5 estrellas le quita el apoyo frente a una moción que él presentó ante la Asamblea. ¿Pero quién es Mario Draghi? Uno de los políticos más destacados de Europa, Hombre que salva Europa de la crisis de 2008. No es cualquier tipo. Entonces, por excelencia. él presenta su renuncia ante el presidente y cuando se va a hacer la votación, su movimiento, 5 estrellas, se retira para fastidiarlo. Entonces él, en protesta, presenta su renuncia ante el presidente de Italia. ¿Qué hace el presidente de Italia? ¿Disuelve el parlamento? No. Simplemente no le acepta la renuncia. En un mandato constitucional, entonces él tiene que seguir de presidente. Y cuando se va a la votación, ¿sabe quién ganó? Draghi. Su movimiento estaba equivocado. Porque lo pusieron a él precisamente por su imagen. ¿Quién tiene hoy la capacidad de resolver los problemas de toda la gente en el mundo? Nadie. Nadie. Observen Inglaterra. Hoy en Inglaterra pierde el primer ministro Boris Johnson, un hombre flamboyante, tipo Trump, que cometió una serie continua de errores y que el Partido Conservador lo saca. Y hoy en las elecciones, el ministro de Economía, Rishi Sunak, ayer en la votación de ayer sacó 101 votos, seguido de una mujer, Penny Mordaunt, que fue la ministra de Comercio. Conservador, porque es que esto lo va a decidir el Partido Conservador, que es el que tiene los 359 votos del Parlamento, la mayoría. Esta es la segunda votación, habrá más votaciones. Cuando queden 2, entonces el Partido Conservador, que solo tiene 100.000 miembros aproximadamente, votará por correo a quién de los dos prefiere, como líder del partido. Y a ser líder del partido, por allá por septiembre, el 5 o 6 de septiembre está previsto que se haga la selección del nuevo primer ministro. Ahí no hubo golpe de Estado. No.
Y hay una crisis. Inglaterra vive hoy una de las peores crisis de su historia, con una inflación altísima, con un problema de alimentación porque no hay mano de obra. Nosotros en Panamá vivimos un problema de suministro, pero no porque no hay alimentos. Es porque en las calles han cerrado, afectando a los productores de este país, pequeños, medianos, hombres y mujeres trabajadores, que tienen su producción allá en las tierras de Fondada, de Chiriquí, Veragua, Herrera. La Nestlé cerró, porque como decía nuestro amigo Luis Martínez, está llena y entonces no tiene capacidad para recibir más nada, porque está llena de productos. ¿Para qué quiere más leche si no puede almacenar? Entonces nuestros productores de leche no pueden mandar su... Y no estoy hablando de productores hablando de hombres y mujeres de recursos que trabajan para vivir. Para vivir. Entonces, fíjese esto, y fíjese lo que está pasando en Chile. En Chile, que era uno de los contendientes más importantes en el avance extraordinario que la economía panameña está realizando, Chile era nuestro íbamos cabeza a cabeza. Nosotros los pasamos en el per cápita antes de la pandemia. Chile hoy se encuentra con un peso devaluado y con el precio del cobre en caída. 3.23 la libra de cobre. ¿Ah? Y nosotros tenemos que sacar el cobre aquí para nada. Claro, se va a recuperar. Y el petróleo sigue golpeando, bajará un poco y volverá a subir porque el temor a la recesión global. Escuchen lo que le estoy diciendo. Hay pronósticos que nos indicen a nosotros que habrá una recesión global. Para ser optimistas, por ejemplo, en México, el crecimiento estaba establecido en 1%, ni siquiera para generar empleo. Y al cerrar la frontera, entonces México, que siempre resolvió el problema de empleo mandando gente para los Estados Unidos, ahora no lo puede mandar. Y el presidente López Obrador sigue apoyando a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, y se olvida de su país. Y el crecimiento ahora, un poquito mejor, lo estiman en 2%, que todavía no recoge la mano de obra que se produce anualmente, sin hablar del desempleo acumulado. Antes lo resolvían de otra forma, con la migración. Por eso las cifras de empleo en México usted siempre la tiene que mirar con cuidado. Y en Chile, Argentina, Brasil, Bolsonaro, atentando contra la democracia, quiere meter a los militares en el proceso electoral. Y ya le han advertido internacionalmente que no le van a permitir que sobrepase los lineamientos establecidos en la ley por el proceso electoral brasileño. Porque si hoy fueran las elecciones, Lula da Silva se lo lleva por calle. Entonces él quiere alterar el proceso, dando una especie de golpe institucional en el Tribunal Electoral. Observe esto. Si usted va a Colombia, Colombia afectado duramente por también la caída del peso colombiano y porque el crecimiento económico va cayendo y por las altas expectativas de las masas desposeídas en el gobierno de Petro. Petro ahora con más inteligencia ha sabido entender una máxima política. Algunas veces usted tiene que retroceder para poder avanzar. Yo quiero recomendarle aquí a nuestros amigos, algunos de izquierda, otros progresistas, un libro que es manual de guerra política. La política es como la guerra, ¿eh? Sí. Que se llama Un paso adelante, dos atrás. La crisis que nos amenaza y cómo resolverla. ¿Sabe de quién es ese libro? De Vladimir Lenin. ¿Qué decía Lenin en la época de que los revoltosos y los ultraizquierdistas
querían llevar al partido de los bolcheviques más allá de lo que aguantaba. No, 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 papito. Nosotros tenemos que echar para atrás para darle espacio a la revolución que se produjo La de Zelensky. para que acumular fuerza del movimiento, para poder seguir. Fíjense cómo lo definió el título nada más, un paso adelante, dos atrás, para poder avanzar. Entonces aquí en Panamá, nuestros dirigentes atrapados en esta movilización, sorprendidos quizás ellos por el éxito que han obtenido, ahora se vuelven ultra radicales y no saben entender lo que le voy a plantear ahora más adelante. Y es mi consejo. Yo a la protesta social no la trato de... Y yo nunca me refiero al pueblo, Fernando, como que la canalla o las masas que están enardecidas y que no sabemos por dónde vamos, o que esto yo es la hecatombe, que el país se acabó. No, los países no se acaban. Este enriquecimiento, o llamado de atención importante que el pueblo panameño ha hecho a la dirección política y empresarial de este país, lo que está promoviendo son cambios. No está promoviendo un alzamiento contra la democracia. Otros las quieren interpretar y quieren resolver sus discrepancias entre ellos. Pero miren el mundo lo que está ocurriendo. Alemania. ¿Usted quiere un país más desarrollado que Alemania en este momento, Fernando? Hombre. Y Alemania se enfrenta a la más profunda crisis de energéticos. Los precios están en las nubes. ¿Cómo está el galón en Europa de combustible, Fernando? De 6, 7, 8 dólares. Y ahora Alemania tiene que recurrir a sus plantas de carbón y a recuperar por lado para ver cómo pasan el invierno. Putin sabe eso y utiliza el petróleo como un arma. Por eso entonces el mundo occidental arma a Ucrania y le pone sanciones a Putin, y Putin se está quebrando en la economía. Pero eso va a durar unos meses. Entonces nosotros tenemos que repensar cuál es el papel de nosotros en esto. Repensar. Observe que en los grandes noticieros de Europa ahora aparece Panamá como el caos. ¿Y eso a quién afecta? Afecta a la generación de empleo. Y lo saben nuestros trabajadores, sobre todo los trabajadores sindicalizados saben la necesidad de resolver el problema del empleo. Y este asalto que se ha dado, no al gobierno, porque su objetivo probablemente sea ese, pero el asalto se lo está dando en primera instancia a la clase obrera del campo. ¿Por qué? ¿Qué son los pequeños y medianos empresarios al final del día? Trabajadores. ¿Se da cuenta? Fíjate, esto es Alemania. Si usted se va a la Unión Europea en general, ¿no? Mire lo que está pasando en el área de Hungría, en donde el presidente Orbán, uno de los líderes más políticos ahora prorrusos, con la eliminación del subsidio de la Unión Europea, todo su proyecto político se está inestable totalmente. Y ha arrastrado esta guerra a la República Popular China, que enfrenta múltiples frentes, no solamente por la guerra de Ucrania y por su apoyo a Rusia, como quiera, medio, su apoyo, entiende un conflicto en el Pacífico Sur, en el Indo-Pacífico y dentro de China, por los problemas internos. Acuérdense que China hay múltiples nacionalidades. Claro. Y está teniendo la enfermedad, la COVID, golpeando todavía duramente. Las medidas de cero COVID están afectando la estabilidad emocional del pueblo chino, que ahora se dedica a protestar, a pesar de la represión. Entonces, fíjese otra cosa. Aquí lo escuchó usted con nosotros antes de esta crisis en Panamá. Cuando la gente de Hong Kong comenzó a retar al gobierno de la República Popular China, ¿qué dijimos nosotros aquí? Que si el movimiento sobrepasaba ciertos límites sin llegar a un acuerdo global con la República Popular China, iba a ser aplastado. Lo que pasó. ¿Y qué pasó? El movimiento pro democracia en Hong Kong fue aplastado
aplastado. Ahora, para ser usted diputado de Hong Kong, tiene que ser leal a Beijing. No hay democracia entonces. Una votación universal con partido único. Sí. Un tipo Se acabó. Robespierre. Entonces, ¿por qué yo le planteo todas estas cosas? Porque eso está pasando en el continente nuestro. Y eso está pasando en el mundo. Es el nuevo escenario global. ¿Qué hacer frente a todas estas cosas? Aquí viene entonces el análisis. Voy a hacerlo aquí mismo. Tengo 5 minutos, voy a adelantarle algunas cosas. Decir en Panamá. Ayer escuché, voy a primero decirle 3 cosas y después vuelvo con esto. Ayer escuché una cinta que me llegó del general Paredes. Alguien me la mandó. Rubén Darío Paredes es un amigo. Pero discrepa totalmente de lo que él plantea. Fíjese lo que está planteando Rubén Darío Paredes. Que tenemos que respetar el orden constitucional y el presidente lo que tiene que hacer es disolver la asamblea. Hola. Oximorón total. Y llamar a una constituyente en este momento. Y el pueblo saldrá a aplaudirlo. No se trata de los aplausos, Rubén. Se trata que la democracia no se resuelve eliminando la democracia. La democracia se resuelve con más democracia. Y si queremos cambiar la asamblea, entonces tenemos que ir a votación nuevamente. La democracia no se da con golpe, este es un golpe. Fujimori dio ese golpe. Fue el primer exitoso y el único que se llevó al Congreso. Y miren qué paró Fujimori en una dictadura civil apoyado por un militar sediento de poder, hambriento de enriquecimiento, Vladimir Montesino. Sí, Vladimir Montesino. ¿Qué le pasó a nuestro amigo el presidente de Guatemala? Jorge Serrano Elías. Que quiso hacer lo mismo, lo tumbaron. A Lucio Gutiérrez. ¿Qué le pasó a Lucio Gutiérrez cuando... Yo recuerdo que Bucarán me habló sobre eso y yo le dije, ustedes se van a caer. ¿Y qué le pasó? Lo tumbaron. Porque las democracias no se resuelven. No se resuelven los problemas democráticos tumbando el gobierno. Entonces, dentro de eso, nosotros construimos un proceso con los militares. Sí, como no, Rubén fue parte de eso. A mí me tocó ser parte de ese proceso. Pero ese proceso seguía siendo antidemocrático. Solo que nosotros establecimos un programa de desarrollo. Pero cuando negociamos con los Estados Unidos, teníamos que retornar a la democracia. Es el precio que pagamos nosotros por retirar, Rubén. Usted lo sabe perfectamente bien. Y no se resuelve la democracia con esto. Escuché también al joven dirigente Pedro Miguel González hablar sobre que nos habíamos endeudado enormemente en el año 20 y que ese endeudamiento no era necesario porque el endeudamiento teníamos, fíjese lo que dijo, que ese endeudamiento se hizo para pagar planillas y no para inversiones, Pedro Miguel. Los países te has vuelto más reaccionario que el Fondo Monetario Internacional. Cuando yo leo el Fondo Monetario Internacional, Pedro Miguel, y me recuerdo de tu padre, que nosotros trabajamos juntos, el Fondo Monetario siempre estuvo en contra de nosotros de endeudarnos para desarrollarnos. Hoy el Fondo Monetario plantea la necesidad de romper esas barreras. ¿Para qué cosa? Pedro Miguel, en el 20 la economía panameña cayó estrepitosamente. ¿Qué teníamos que hacer? Meterle dinero a la economía, pagar la planilla. ¿Para qué? Para consumir. Y con todo eso que hizo el gobierno, la economía cayó 17,5%. Sí. Pero en el 21 nos recuperamos en 15,6% y en el primer cuatrimestre de este año estamos creciendo un promedio de 9% hasta que vino todo esto. Entonces no se puede decir que el endeudamiento fue negativo. El endeudamiento de la República de Panamá produjo, Pedro Miguel, la estabilidad y el volumen, el nivel de crecimiento necesario para recuperarnos de la COVID y para no perder grado de inversión, para traer inversiones, para generar empleo, y generamos más empleo en el 21. No los necesarios todavía. Claro. Pero la economía creció, esa es la verdad. Ahí están los números. Pero además de eso, he escuchado a otra gente en los grupos de que están en la calle, que ha llegado el momento de tumbar al gobierno. Sin entender Todo eso, que lo que implica todo eso. que esto no se va a producir así. Entonces, a la vuelta le voy a hablar sobre lo que creo que es lo que hay que hacer.
un paso adelante, dos atrás para acumular fuerza. El movimiento en las calles está perdiendo oxígeno. Hay que entender, repensar lo que estamos haciendo. Y el camino que queda es el camino del diálogo. ¿Con quién debe usted dialogar? Con el gobierno. Estoy de acuerdo con algunos dirigentes que han planteado la necesidad de establecer una metodología. Sí, establezcamos la metodología. Pero yo creo que el movimiento debe hacer la primera concesión importante al país. Es abrir las calles para que bajen todos los alimentos y sentarse a dialogar la metodología. Y después negociar. Esto no se va a resolver en las calles. No hay fuerza acumulada suficiente en ese movimiento, ni dirección unitaria para producir ningún colapso. No hay. Lo que nosotros tenemos que pensar es recuperar y que el pueblo que se hizo oír se haga oír el 24. Así es que funcionan las democracias, Fernando, no funcionan de ninguna otra forma. A la vuelta, le voy a hablar más en detalle sobre todas estas cosas, porque ahora están pidiendo $3. Les quiero dar los números para que usted vea de lo que estamos hablando. Entonces, cuando nos sentemos en la mesa, analicemos eso, si eso es viable, de dónde va a salir los cerca de 1.000 millones que cuesta esta decisión en un mundo en el que no sabemos hasta dónde va a llegar el petróleo, claro, o si va a bajar. O que si no va tanto el petróleo, José, vuelvo e insisto, que el nudo gordiano no está en el precio del barril, está en lo que van a refinar claro, en las refinerías. Las refinerías demostraron de que ellas son las que realmente marcan el precio. Pero hay una correlación. Pero no es tan directa como la gente cree. No sé, yo estoy de acuerdo con usted. No es tan directa. Dije, hay una correlación entre el precio, que no es perfecta. No es que se aumentó, esto aumenta por eso, no. No. Y más en un momento en el que estamos cambiando y las refinerías salen con la locura de que no, tenemos que afinar porque vamos a pasar a producir más diésel porque ya viene el otoño, ya viene el invierno, claro. Entonces que quitamos gasolina. Porque además dadas los requisitos que pusimos a las refinerías, entonces el costo de establecer refinerías es altísimo. Es altísimo. ¿No? Bueno, a la vuelta, vamos a seguir hablando de este tema panameño y tenga el entorno internacional en su mente. Y abra su mente. Y sobre todo, hay que tener la humildad para poder rehacer el conocimiento que tenemos, para tener nuevos conocimientos y entender la realidad. Eso cuesta mucho. Sí. ¿No? Uno siempre está acostumbrado a hablar con la gente que piensa igual que uno, a escuchar lo que a uno le gusta, pero ahora tenemos que hablar con los que... Fíjese que yo escribo y leo todo lo que sea diferente a mí, porque me obliga a repensar. Porque bueno, lo de Bauman, de la realidad líquida, eso de que uno está hablando, el problema de las redes sociales es que tú te envenenas porque buscas gente que piensa igual que tú y te crees que ese es lo que está pasando. Es lo que está pasando. A la vuelta, vamos a seguir hablando de todas estas cosas que le interesan a usted. Así es.